Confiar en Dios en cada área de nuestra vida nos permite vivir firmemente. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un gran abrazo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy de este día, martes. Eso, ajá. Es como cuando tú te felicitas tú solo. Ajá. Qué para la distancia uno sí. es con cariño para la gente. Un abrazo sí. Hasta la distancia, como bien acaba de decir Iván. Estamos en Salmos 26. Estamos viendo que la integridad es imprescindible. Sí. De hecho, así se llama la serie, Integridad Imprescindible. Sí. Estamos echándole un vistazo a Salmo 26. Estamos celosos porque no podemos vivir como David. Realmente yo estaba pensando, qué tremendo David, ¿verdad? Pero qué envidia buena. Qué envidia, sí. Envidia, o sea, envidia de la buena. Envidia de la buena. Creo que sí. Y creo que debe ser la aspiración de todo creyente el llegar a tener una relación con Dios y con su medio. O sea, porque lo que vimos ayer es que David básicamente dice, no, yo vivo bien. Sí. Eso es lo que dijo David. O sea, si pudiéramos ahora ponerlo en términos del siglo XXI, yo vivo bien. Sí. Yo vivo bien. Mi vida es recta, mi vida es íntegra. Que tú sabes que ahora a veces la idea de una vida íntegra suena como a restricciones. Como ascetismo, como sí, decir, ascetismo, para eso yo me tengo que ir casi al monasterio y no mezclarme con nadie. Para sí, verdad, no ver reels, porque hay cosas que son desagradables a Dios. Pero él dice, no, de hecho lo que dice, yo tengo toda mi vida, mi vida encaja muy bien. Sí. Al revés, sería los que no tienen la vida íntegra, tienen la vida desintegrada. Entonces, tienen pedacitos que no encajan, ¿verdad? Y de repente tú ves a alguien que está armado como Frankenstein. Como de repuestos. ¿Va? Como de pedazos de otros. ¿Va? Sí, uno dice, ay, qué raro este hermano. ¿Va? Este hermano tiene pedazos de Dios y pedazos del diablo, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo funciona este? Y él dice, no. Mira, pero qué importante eso que estás diciendo. Sí. O sea, la integridad, la integridad en este sentido, si no es en todo, entonces no es integridad. Sí. Ajá. Sabes que yo estuve invitado a un campamento de jóvenes hace años y hablamos sobre esto. ¿Todavía era joven? No, ya no era joven, pero fui invitado a enseñar. Entonces yo le hice a varias personas la pregunta, mira, ¿y tú te consideras una persona íntegra? De los que yo diría eran buenos creyentes en aquella época. Y es una pregunta súper incómoda, porque yo la decía con mucha naturalidad. No, sí, mira, una pregunta, estoy preparando. ¿Y tú te consideras a ti mismo una persona íntegra? Entonces todo el mundo, mira, sí, íntegro, yo hago mis esfuerzos. Era incómodo, pero eran con los de confianza que yo pregunté. Entonces es complicado, complicado. Pero si no estás, como vimos ayer, tratando en todas las áreas, no hay integridad. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que la integridad, según el Salmo, está conectado a la confianza de poder vivir en este sistema de cosas descansando en Dios. Sí. O sea, si tú tratas de vivir en tus propias fuerzas, voy a decir, si tú tratas de... No, ahora déjame ver cómo lo puedo verbalizar. Sí. Si hay áreas que... Yo quizás te voy a decir mi testimonio. Ajá. Una época de mi vida donde yo dije, no, yo voy a trabajar para el Señor, voy a tratar de tener una vida correcta en esta área, pero mis ingresos me los voy a hacer yo. No voy a confiar en Dios, sino que nunca lo pensé, lo dije así, pero yo con los años entendí que esa fue mi práctica. Entonces, Señor, no te preocupes por esto. Yo me encargo. Entonces, ahí no hay integridad. Tranquilo, señor, tranquilo. Sí, ahí yo me encargo. Y te va mal cuando lo haces así las cosas. Claro. Pero en muchas cosas. Y tú, Iván, que de alguna forma estabas haciéndolo, voy a decir, con un buen corazón, pero hay algunos que no lo hacen con un buen corazón. Sí. Algunos que es básicamente, yo voy a ver cómo sobrevivo. Sí. O sea, Señor, ayúdame con lo que tú puedas y yo voy a ver cómo rasco para el resto, ¿verdad? O sea, y vamos a ver
ver cómo salgo. Pero David dice, la segunda frase del Salmo, que está ahí en el mismo versículo 1, dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Sí. Entonces yo te decía ayer que hay una parte de la conducta que es íntegra, pero yo te propongo ahora que hay una parte de la confianza que tiene que ser íntegra. Tiene que ser completa, total. Sí. La idea de titubear aquí es... Sin dudar. Es sin dudar. Es la palabra, el término técnico para titubear, que no solamente quiere decir, verdad que es como todos nosotros lo pensamos, pero la primera acepción de la palabra titubear en el diccionario de la Academia de la Lengua Española es oscilar, perdiendo la estabilidad y firmeza. Qué tremendo, ¿eh? Es lo que hacen los borrachos cuando se levantan después de ingerir una botella completa de tequila y se ponen de pie y de repente todo ese licor sube a la cabeza y se sienten que todo les está dando vueltas y se ponen a caminar así oscilando. Eso es titubear. Entonces lo que dice el salmista es: yo, mi forma de confiar en ti, nunca he dudado. Soy yo totalmente. ¿Verdad? Yo nunca sentí perplejidad si tú ibas a hacer algo o no ibas a hacer algo. Yo he confiado completamente en ti. Entonces yo puedo vivir una vida en la cual no tengo que, y perdón, voy a usar un término salvadoreño aquí para quienes nos ven de afuera, pero nunca voy a tener que rebuscarme para ver cómo le hago el resto del tiempo al Señor, ¿verdad? El resto de la parte. Lo que Dios no haga. Lo que Dios no haga, hacer. Sí, ¿verdad? Entonces, entre comillas. Si Dios no me da suficiente gozo, pues yo voy a ver cómo me saco el gozo por otra parte, ¿verdad? Si Dios no me da suficiente dinero, pues yo voy a ver cómo me hago el dinero por otra parte, ¿verdad? Si Dios no me da suficiente trabajo, pues yo voy a ver cómo me saco el trabajo por otro lado. Si Él no me da suficiente éxito, pues yo voy a ver cómo me hago el éxito por otro lado. Entonces dice, no, yo siempre confié que tú estabas totalmente en control. Entonces yo voy a descansar sobre ti por completo. Mira, tantos pasajes de la Biblia que hablan sobre tantas áreas de la vida cotidiana. Yo he hablado con muchas personas correctas que están buscando a Dios con bastante integridad. Pero, por ejemplo, hablamos con algunas chicas que en el matrimonio no tienen buenos esposos, entonces han tomado algunas decisiones sobre cómo van a manejar sus matrimonios que no están confiando en Dios. Sí. Entonces, cuando llegas y decís, mira, tú no tienes un buen esposo, pero tú tienes que respetarle, porque la Biblia te manda a respetarle por su posición. Para algunas personas esto es indigerible. Sí. Indigerible. Indigerible. Porque es que no, ahí no. Entonces tienes que confiar en lo que Dios te está diciendo. Si tú confías en lo que Dios te dice, Dios te va a respaldar. Y yo no sé si las personas a las cuales, o en quienes estás pensando cuando dice eso, o los casos que tú conoces, encajan en esto que voy a decir. Sí. Porque los que yo estoy pensando sí encajan en eso. Sí. Chicas así regularmente escogieron a hombres así sin confiar en Dios. Claro. O sea, le dijeron que Dios, yo. ¿Te equivocaste de estar? Sí, Señor, yo. Este que tú me estás poniendo, no, este no, y aquel tampoco, este es muy feíto, ¿verdad? Aquel no, yo no, este quiero yo. Ajá. Ok, este es el que yo quiero. Sí. Y después, no, yo a él no me someto. O sea, yo con él no juego por la regla de Dios. Ajá. Y entonces te complicas la vida. Una de las cosas que David decía constantemente es una expresión que está por todos lados en Salmos, que hablaba de la firmeza con la cual David vivía. Y es que Dios era su roca. Dios era su roca. Esto suena bien poético. O sea, no, pero basándote en lo que dijiste antes, de que el uno oscilaba y la firmeza es importante. Eso es todo. Sí. O sea, si tú estás parado sobre terreno firme, entonces tu vida es fácil. Sí. Si tú estás parado sobre terreno flojo, entonces tu vida es bien complicada. Sí. Yo te doy algunos pasajes de David. David dice, casi todos están en Salmos. Salmos 62:6. Él solamente es mi roca, mi salvación. Solamente Él. Él es mi refugio. No resbalaré.
En Salmo 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Sí. En Salmo 71 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y dice, escudo y adarga es su verdad. Todo lo que tú sabes que dice Salmo 91, ¿verdad? Salmo 18, ensanchaste mis pasos debajo de mí. Sí. ¿Qué es esto de ensanchar los pasos? Tú puedes dar los pasos firmes y mis pies no han resbalado. El Salmo 37, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Sí. O sea, es el concepto, va vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo vivo una vida segura, camino seguro, porque tengo a alguien en quien confiar. He construido mi vida sobre alguien en quien puedo confiar. Le obedezco, él tiene razón. Mira, yo he tenido algunas oportunidades de estar en Ciudad de México, en el primer Sanborns. ¿Se ha ido ahí? Sí. Está en el centro de la ciudad, pero está claramente inclinado. Sí, la edificación está claramente inclinada. Y se siente una sensación rara, ¿verdad? Ya desde que vas en el Titanic. Y tuvimos una actividad hace algún tiempo ahí, hace unos 3 años ahí. Pero cuando íbamos llegando, ahí teníamos el almuerzo. Un lugar grande, muy bonito, pero inclinado. O sea, muy claramente inclinado. Tembló. Tembló bastante fuerte. Es la única vez en mi vida que yo he estado en México cuando suenan esas alarmas famosas que se siente feo. Y suenan, en teoría te suenan como un minuto antes. Íbamos llegando y mira, se siente feo. Donde cualquier lugar que tiembla se siente feo. Sí. Pero cuando estás en un lugar... donde ha habido tantos terremotos y está inclinado y uno y está lejos de tu casa. Sí, ya me sentía Jack y Rose con Roxanita ahí que los... pero por lo menos estaba Roxanita contigo. Pues sí, pero Rose le empuja. Mira, que veo la sensación de inestabilidad. Sí. Qué bueno cuando sentimos seguridad en Dios. Sí. Porque te voy a decir, este es un concepto bonito, pero hay quienes no sienten seguridad en Dios. Sí. No sienten esa fe, de esa confianza que Dios les va a responder. Sí. Ajá. Es como, algunos sienten que es como tirarse a la aventura. Y en Dios tenemos seguridad. Tú sabes, hemos hablado tanto de esto. No hay que ver para atrás. No hay que ver en la vida cristiana no hay que estar viendo para atrás, solo para ver la fidelidad de Dios. Sí. Porque Dios no nos falla. Sí. Ahora, yo creo que esto está amarrado. Esto de la confianza íntegra, del vivir totalmente confiado, yo creo que es un ejercicio. Sí. Es un ejercicio. Es algo que tienes que practicar constantemente o le cuesta a uno. Sí. Le cuesta a uno. Para aquellos que han confiado casi nunca, les cuesta confiar. Si de repente tenés que confiar en algo grande, les cuesta. Entonces, si de repente hay una decisión grande que tomar, de repente, Dios no es la roca. Sí. O sea, Dios es... o la roca se está balanceando por todo lado, ¿verdad? Entonces uno dice, no quiero. A mí me pasó hace poquito. Yo estaba colgando unos cuadros en nuestra casa. Sí. Yo no sé si te conté, pero estaba colgando unos cuadros en nuestra casa, un par de cuadros grandes. Y lo hice estaba solo yo. Entonces me subí de una escalerita, ¿verdad? Y entonces puse los cuadros y los cuadros eran más o menos pesados. Entonces taladré y toda la cosa. Eso, bárbaro. Pero luego quería colgar otro cuadro. Todos son fotos mías. Una foto que yo había tomado de la familia. Pero eso estaba bien alto donde lo iba a poner. Y la escalera no llegaba hasta bien alto. Pero había que subirse a un murito que estaba donde lo iba a poner, ¿verdad? Entonces yo dije, ese murito no sé si el murito me aguanta porque es sólido. Pero yo no sé si yo puedo. Entonces le hablé a Pati para que me sostuviera. Me subí la primera vez, subí el pie, subí el otro pie y ahí ya no tuve confianza. Yo no tuve confianza. Y yo dije... ¿No confiaste en Pati? No, ya no confié en mí. Sí, claro. El problema ahí no era el muro. Sí. El problema era yo. Y entonces yo le dije a Pati, fíjate, amor, que mejor no. Pídeme el yerno. Sí, exactamente.
¿verdad? Y yo dije, no vaya a ser porque, ¿para qué voy a arriesgarme? Me voy a quebrar aquí. Ahora arriesgamos al yerno. Qué bárbaro. Saludos a Marcos. Sí, saludos a Marcos, sí. Pero entonces yo dije, no, voy a esperar a un momento en que sea más sensato. Voy a traer todo lo que se necesita, ayuda. Marcos probablemente me va a ayudar y vamos a ver cómo lo ponemos. Pero el problema no necesariamente es Dios. Lo que estoy diciendo es porque que se pierda Marcos, que me pierda yo. Fíjate, qué bárbaro. Ese es tu tío Iván. Pero fíjate que no es, el problema no es entonces la roca. No. El problema soy yo. Sí. Aquí lo que está haciendo David está diciendo, tú has sido mi roca. Yo he confiado en ti. Yo he andado en ti. Yo te he buscado constantemente. Ayer dijo, tú puedes examinarme. Y yo creo que es algo que nosotros deberíamos decir al Señor, examina mi fe, mira si yo he tenido constantemente una vida en la cual me he inclinado a creerte, a pensar que tú tenés la razón, porque esa es otra forma, otra vez más, la idea de creer suena como bien religioso, ¿verdad? ¿Tiene Dios la razón o no tiene Dios la razón? Esa es la pregunta. Sí. O sea, ¿está diciendo Dios la verdad o no está diciendo Dios la verdad? Tú acabas de decir, someterse al esposo. ¿Tiene Dios la razón o no tiene? Sí. O Dios no tiene la razón. O respetar, en este caso. Sí, o respetar, ¿verdad? Tú decís... amar a la esposa que no merece ser amada. Sí, ¿tiene Dios la razón o no tiene Dios la razón? Hay que ser generoso. ¿Tiene Dios la razón o no tiene Dios la razón? Hay que perdonar al que te ha ofendido. ¿Tiene Dios la razón o no tiene Dios la razón? Hay que ofrendar cuando de pronto yo me siento que estoy bien apretado con el dinero. Si tiene Dios la razón o no tiene Dios la razón. O sea, la pregunta es, ¿tengo que rechazar la tentación que se me ofrece en un momento en el cual me sería muy beneficioso tomarla? ¿Tiene Dios la razón o no tiene Dios la razón? Entonces, creer en Dios no es teoría. Creer en Dios es decir, Señor, tú tienes la razón. Tú eres mi roca. Tú has ensanchado mis pasos. Yo camino sobre ti porque pienso que estar parado sobre ti me da firmeza en mi vida. Por eso vivo una vida recta, por eso la integridad, porque mi confianza en ti es total, es íntegra. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que además de tener una conducta íntegra, tenemos que tomar la decisión de revisar nuestro corazón para ver si pensamos que Dios tiene la razón en todas las áreas de la vida y hemos decidido caminar sobre esa razón de Dios. Si creemos que vamos a hacer las cosas como Él dice y nuestro territorio está fijo, está sostenido por la verdad de Dios. Si es así, no vamos a resbalarnos. Si es así, vamos a tomar las decisiones correctas basadas sobre la Escritura. La confianza íntegra en Dios es más que fe religiosa. Sí. Es estar de acuerdo que todo lo que Dios dice es verdad y que yo me voy a sentir mejor, voy a vivir mejor, voy a tomar mejores decisiones si permito que Él sea el que controla cada uno de mis pasos. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas que la fe genuina incluye que el concepto de creer en Dios lleva en sí mismo creerle a Dios. Dios nos dice un montón de cosas de cómo debemos manejar nuestra vida. Y si nosotros decimos, sí la voy a manejar así en estas áreas, pero no la voy a manejar así en otras áreas, tu fe no es íntegra. Cuando la confianza en Dios es íntegra, no hay temor de caer. Una de las realidades de muchas personas ahora, incluso de muchos creyentes, es que constantemente viven en el temor, en el miedo de que pueden caer, que no pueden seguir adelante. De hecho, esto es algo que impide que algunos tomen la decisión de ir detrás de Dios en sus propósitos. Pero hay que confiar en Dios. Dios tiene la razón. Dios tiene razón en cada cosa que dice. Y el conocer lo que la palabra de Él nos revela y el estar dispuestos a seguir todas sus directrices, todos sus mandamientos, todos sus principios, todos sus preceptos es esencial para una vida que se puede vivir firmemente. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.